tal? ¿Cómo les va? Y bueno, estamos de vuelta juntos para compartir una vez más la palabra de Dios, ¿no? Y exaltar a Cristo, ¿no? Este es el propósito de estos encuentros que tenemos, ¿no? Y el propósito sin duda de la Biblia. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que yo lo titulé Reconociendo los Espíritus, ¿no? Reconociendo los Espíritus. Y vamos a ir directamente a la Biblia y vamos a ir entendiendo de qué trata esto. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, la Biblia dice, amados, no creáis a todo espíritu, ¿no? Sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y vemos cómo la Biblia nos advierte, ¿no? De antemano de que iba a haber muchos falsos profetas, falsos maestros, y dice que debemos probar los espíritus, ¿no? Y justamente este es el título de la enseñanza de hoy, ¿no? Reconociendo los espíritus. Y bueno, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo hacemos para reconocer los espíritus? Reconocer cuál es el espíritu de Dios y los espíritus que no son de Dios, ¿no? Leemos una vez más. Amados, no creáis a todo espíritu. Cuidado, no a todo le digamos amén, así es, esto es de Dios, sino la Biblia nos advierte que debemos probar los espíritus. No creamos a todo espíritu, debemos probar los espíritus. Jesús mismo también nos advierte en Mateo 7:15. Nos dice que los falsos profetas iban a venir vestidos de ovejas. No sé si recuerdan ese pasaje. Los falsos profetas vendrían a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y fíjense que Jesucristo, esto armoniza con lo que Jesucristo hablaba en Mateo 5:15, ¿no? Falsos profetas. Y Jesucristo da un tip muy importante, una enseñanza muy clara, ¿no? Porque Él dice, cuidado, porque por fuera su apariencia va a ser de oveja, pero por dentro son lobos. Y este es el primer punto, ¿no? Que podríamos citar, ¿no? Para esta enseñanza. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, según lo que Jesús enseña, es que los falsos profetas siempre vienen con apariencia de oveja. Los falsos espíritus siempre por fuera van a parecer ovejitas, hermanos en Cristo, verdaderos, ¿no? No sé si recuerdan la historia del profeta Samuel, cuando va a la casa de David, ¿no? A la casa de Isaí, el padre de David, porque Dios iba a levantar un nuevo rey para Israel. Saúl ya había sido desechado porque había desobedecido a Dios. Y bueno, el profeta Samuel va a la casa de Isaí. Isaí trae a todos sus hijos. Bueno, casi a todos, ¿no? Trajo siete hijos. Y el profeta Samuel, cuando vio al mayor, al primogénito, dijo, este seguramente debe ser el escogido, ¿no? Pero para sorpresa del profeta, Dios le habla y le dice, no mires su apariencia, su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice Dios. Porque Dios no mira lo mismo que mira el hombre, Dios mira el corazón, ¿no? Y fíjense cómo el mismo profeta, Samuel, cae en este mismo error, mirando la apariencia externa de las personas, ¿no? Él vio al primogénito y lo habrá visto grande, hombre de guerra. David no era hombre de guerra, sabemos que era pequeño y no era hombre de guerra, era pastor de ovejas, ¿no? Pero dice que el profeta, cuando vio al primogénito, al hermano de David, ¿no? Dice que dijo, este es el escogido, porque era alto, era hombre de guerra, bien parecido, ¿no? Justamente,
Jesús dijo que íbamos a ser engañados por nuestros ojos, ¿no? Pero debemos probar los espíritus, debemos probar el interior, ¿no? Sabemos cómo termina esa historia. Dios termina escogiendo al más pequeño, al menos preparado, por así decirlo, a David, ¿no? Y el profeta mismo fue engañado por su vista, ¿no? Por las apariencias de las cosas. Y justamente lo que Jesús nos advierte, ¿no? En Mateo 5:17, que los falsos profetas iban a venir con apariencia de oveja. O sea que si los miráramos, seríamos engañados. Si solamente fuera por su apariencia externa, nos engañarían. Cuidado, porque vienen con forma de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Yo siempre digo que la manera más fácil de caer en la mentira, en el engaño, en el error, es que te lo presenten como una verdad, como algo bueno. El otro día estábamos hablando con mi esposa, ¿no? Ahí está detrás de cámara ella. Y ella me contaba que cuando ella se inició en el Umbanda, hay muchos que ya saben, pero por si alguno no lo sabe, ella estuvo 14 años en la religión umbandista. Y ella dice que cuando se inició, no le mostraron la parte negra del Umbanda, donde había matanza, sacrificio, se tienen que bañar con sangre, estar entre 7 y 9 días, ¿no? Para incorporar espíritus en su cuerpo. Bueno, muchas otras cosas. Imágenes de mujeres desnudas, con cuernos, ¿no? Ella me contaba que cuando ella se inició, le presentaron nada más lo que se llama la parte blanca, ¿no? Que eran flores, aceites, agua, ¿no? E imágenes como la Virgen del mar, ¿no? Y justamente, ¿no? La manera de que podemos caer en la mentira, en el error, en lo malo, es que se presenta como bueno. Y es justamente lo que Jesús nos está hablando, ¿no? Que si es por la vista, vamos a ser engañados. Si es por la apariencia, el profeta Samuel fue engañado. Jesús dijo, guarda porque vienen como ovejas, pero por dentro son lobos. Y de acá podemos usar de punto de partida para la enseñanza de hoy. Entonces, si por fuera, por su apariencia vamos a ser engañados, ¿cómo reconocemos el interior, no? Y vamos a ir y la Biblia va a ser la que nos va a aclarar el panorama, ¿no? No nos olviden que el título de esta charla es Reconociendo los espíritus. El espíritu que es donde Dios está operando y donde Dios no está operando. Y las 6 evidencias que vamos a tocar hoy para reconocer si el Espíritu de Dios está operando en una persona, la Biblia nos va a dar esa respuesta. Vamos a ir a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12, verso 3. Y antes que leamos este texto, le quería contar cómo fue que el Señor me trajo este texto, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo estábamos edificando en casa, ¿no? Y bueno, vino un albañil que estuvo trabajando 2 semanas aproximadamente, ¿no? Bueno, él se presentó como cristiano, como cristiano, ¿no? Y bueno, entre mate, charla que teníamos, ¿no? Como que no encajaba. Él negaba o contradecía lo que Jesucristo enseñaba. Porque al fin y al cabo, ¿cristiano qué es? ¿No? Nosotros decimos que somos cristianos, somos seguidores de Jesús, ¿no? Y empezó a decir cosas muy raras. Como que Jesús en realidad no nació por medio del Espíritu Santo, ¿no? Decía que fue la inseminación artificial y que estaban tan avanzados, que fueron extraterrestres, me decía. Pero como estaban tan avanzados a la época, no lo podían entender. Entonces de esa manera lo escribieron en la Biblia. Y eso, y muchísimas cosas más, ¿no? Que contradecían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor me llevó este texto. Lo leemos juntos, ¿sí? 1 de Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar
llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Lo repito. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Esta es la primera evidencia para reconocer los espíritus. Dice la Biblia que nadie que hable por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, puede llamar anatema a Jesús. Todo lo contrario, ¿no? No puede contradecir lo que Jesús enseñó, sino todo lo contrario. Va a decir, lo que dice Jesús es verdad, ¿no? Y fíjese la primera evidencia. La primera evidencia que la Biblia nos da es que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Y dice también, ni nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, ¿no? Y sabemos bien claro que no es solamente el hecho de decir la palabra Señor, porque cualquiera puede decir la palabra Señor, sino realmente lo que implica esa palabra, que Él sea Señor de nuestras vidas. Si el Espíritu Santo mora en nuestro interior, ese Espíritu nos va a llevar a que Jesús sea nuestro Señor, ¿no? Es eso lo que está diciendo la Escritura. Nadie puede llamar nadie que habla por el Espíritu, nadie que tiene el Espíritu va a llamar anatema a Jesús. Ni nadie puede llamar Señor si no es por el Espíritu, ¿no? Y vemos dos evidencias, ¿no? Del que mora el Espíritu Santo, va a reconocer que Jesús es el Señor. No va a contradecir sus palabras. Pero el que habla sin recibir el Espíritu Santo va a contradecir las enseñanzas de Jesús. Y esta es la primera evidencia, ¿no?, que la Biblia nos da. Ahora vamos a ir a Juan 14, 26. Libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Vamos a ver la segunda evidencia. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará, dice Jesús, todo lo que yo he dicho. Jesús estaba enseñando esto a sus discípulos y le dice que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría las palabras de Jesús. Y esta es la segunda evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en una persona, en una vida, ¿no? Y esto también sirve para hacernos un autoanálisis, no solo para diferenciar la mentira de la verdad, ¿no?, para discernir la mentira de la verdad, para reconocer lo que es correcto y lo que no, sino para hacer un autoanálisis, ¿no?, y ver si realmente el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, ¿no? Dice que el Consolador nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría las palabras ¿de quién? ¿De nuestro pastor? ¿Del apóstol? ¿Del profeta? No, de Jesús. Y vemos cómo todo armoniza. Porque hablamos en el texto de 1 Corintios 12 que nadie que tenga al Espíritu Santo llama anatema a Jesús, contradice las palabras de Jesús, sino que el Espíritu Santo nos lleva a que Él sea el Señor. Ahora Jesús dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Jesús habló, ¿no? Y vamos viendo cómo el Espíritu Santo nos va llevando a exaltar a Jesús y la verdad de su palabra. Y esto es bueno recalcarlo. Nosotros no podemos separar a Jesús de la palabra, ¿no? No se separan. Es una sola cosa. Yo no puedo decir, yo amo a Jesús, pero no sé lo que Jesús enseñó. Eso no tiene sentido. Ni tampoco puedo decir, yo amo a Jesús, soy cristiano, porque cristiano es seguidor de Cristo. Yo amo a Jesús y contradecir lo que Cristo dice, porque es todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo produce. Lo repito, dice que el Espíritu Santo vendría, nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría las palabras de Jesús, ¿no? Yo con esto no estoy diciendo que uno no pueda, que el pastor, no tengamos que escuchar a los pastores, que no se malinterprete. Lo que estoy diciendo es que todo lo que diga el pastor siempre va a pasar por el filtro de la verdad, que es la palabra de Dios.
no hay nada más importante para nosotros, si es que el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones, es la palabra de Dios, lo que Cristo vino y habló. Él es el centro. El Espíritu Santo nos lleva a eso. Y ahora cuando sigamos viendo las evidencias nos vamos a dar cuenta que es así. Nos recordaría todas las cosas que Jesús habló y nos enseñaría, dijo Jesús, el Espíritu Santo. Juan 15. Seguimos en Juan, capítulo 15. Vamos a ver a partir del versículo 5. Perdón, 16:5 del libro de Juan. Pero ahora voy al que me envió, dice Jesús. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y fíjense en lo que está pasando acá, ¿no? Los apóstoles, los discípulos de Jesús, ellos experimentaron la gloria de que Jesús camine con ellos, ¿no? Vieron los milagros, las sanidades, experimentaron las enseñanzas de Jesús, ¿no? Caminaron con Jesús, ¿no? Pero Jesús le dice que Él iba a morir, ¿no? Le cuenta lo que iba a pasar, que era necesario que padezca, ¿no? Todo lo que padeció, que muere y que resucite. Pero Jesús le dice acá que cuando Él les cuenta eso, tristeza había llenado los corazones de los discípulos. Pero Jesús dice algo tremendo, algo revelador. Jesús dice, conviene que yo me vaya. Y yo quiero que entiendan la magnitud de lo que está diciendo Jesús para estos hombres, ¿no? Porque nosotros estamos mirando la historia desde atrás, ¿no? Pero estos hombres no sabían qué era lo que iba a venir. Y no podía haber nada mejor que Jesús. Y Jesús le dice, conviene que yo me vaya. Porque si no, el Espíritu Santo no vendría. Y Jesús sigue dando la tercera evidencia de lo que va a ser el Espíritu Santo. Y dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a tocar la primera. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice Jesús. Y fíjense, ¿no? Dice que cuando el Espíritu Santo venga, después de que Él murió, resucitó y fue al Padre, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? Estamos tocando la tercera evidencia. Y es que el Espíritu Santo convencería de pecado. ¿Y cuál es el pecado más grande? Es rechazar a Jesús. Ese es el pecado más grande, ¿no? Es el único pecado que es imperdonable, ¿no? Porque por medio de él alcanzamos salvación, ¿no? Lo repito. De pecado, el Espíritu Santo convencería de pecado, por cuanto no creen en mí. Y vemos cómo todo armoniza, una vez más. El Espíritu Santo nos lleva a creer en Jesús. Por medio del Espíritu Santo, Jesús ya no es una duda en nuestros corazones. Jesús ya no es, ¿será que es? Jesús, por medio de él, nos convence de pecado, de no creer en Jesús. Ese es el pecado más grave. ¿Saben que yo antes me burlaba mucho del Evangelio, ¿no? Tuve muchas familias amigas, ¿no?, que iban a la iglesia. Y yo recuerdo que iba hasta la puerta. Yo llegaba hasta la puerta y me asomaba, ¿vio? Y decía, estos están todos locos. ¿Cómo van a cantar así, hacer esas cosas, ¿no? Realmente me burlaba. Mi amigo Sergio, si me está mirando, si lo ve esto se va a acordar, ¿no?, de cómo he sido malo hasta con él, ¿no? Él iba a la iglesia en ese tiempo y yo me burlaba de él, ¿no? Pero se tiene que cumplir como dice la Escritura. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Nos convence de cuál es el pecado más grande. De pecado por cuanto no creemos en Jesús. Un día el Espíritu Santo vino a mi vida, ¿no? Cambió mi vida. Hubo un antes y un después en mi vida, ¿no?
donde antes lo que yo no amaba, me burlaba, aborrecía, dudaba. No sabía si era así. El Espíritu Santo vino, me trajo convicción de quién era Jesús y de quién era yo. Porque no olvidemos lo que hablamos antes, el Espíritu Santo nos enseñaría, nos recordaría las palabras de Jesús, ¿no? Nadie llama anatema a Jesús, ¿no? Nadie que hable por el Espíritu correcto, el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a poner a Jesús en el centro de nuestras vidas, ¿no? Y hoy estoy acá hablando con ustedes, ¿no? De Cristo. Cuando antes para mí era motivo de burla, por así decirlo, ¿no? Vamos a la cuarta evidencia. Vamos a ver San Juan, el libro de Juan, seguimos en el libro de Juan 15:26. Y la Biblia nos sigue dando evidencias de lo que el Espíritu Santo hace, ¿no? En la vida donde Él mora, ¿no? Y vamos a ver la cuarta, dijimos, ¿no? Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, ¿no es así? A quien yo enviaré del Padre, dice Jesús. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, dice Jesús. Y vemos que dice la Escritura, que cuando venga el Espíritu Santo dará testimonio ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Y yo cuando se me viene esta palabra a la mente, me imagino un juicio. Y alguien que está en el banquillo y lo acusan de mentiroso, ¿no? Un juicio y alguien que dice, no, lo que vos decís es mentira. Y el Espíritu Santo dice la Biblia que viene a dar testimonio de Cristo. ¿El Espíritu Santo qué es? Me imagino esa imagen de un juicio y lo están acusando de mentiroso y viene el Espíritu Santo y dice, yo soy testigo. Lo que dice Él es verdad. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, el Espíritu Santo disipa toda duda. Da testimonio dentro nuestro que lo que Jesús dice en su palabra es verdad. Antes teníamos duda, como estamos hablando. Antes, ¿será o no será? ¿Será que hay vida eterna? ¿Será que Jesús resucitó al tercer día? El Espíritu Santo da testimonio dentro nuestro y dice, lo que dice Jesús es verdad. Ya no hay duda. Es una experiencia genuina, ¿no? No es algo, no es conocimiento solamente. Es una experiencia. Jesús resucitó. Conviene que yo me vaya. Y cuando Él venga enviaría al Espíritu Santo. Y vemos la cuarta evidencia. El Espíritu Santo va a dar testimonio. Va a dar testimonio de que Cristo es la verdad. Dará testimonio de mí, dijo Jesús. El Espíritu Santo dará testimonio de mí. Y vamos a ir a la quinta evidencia. Dice así. Capítulo 16 del libro de Juan, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y presta atención a lo que sigue. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y quiero quedarme en esta última parte. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, me glorifica. ¿Lo glorificaría a quién? A Cristo. Glorificar es poner en alto. Poner en lo alto. Antes Cristo no era nada para nosotros. Antes era más importante muchas cosas. Muchas cosas estaban en primer lugar. Pero si el Espíritu Santo está morando, va a poner a Cristo en lo alto. Las palabras de Cristo van a ser lo más importante. Cristo va a ser todo. Nada te va a satisfacer, solo Cristo, ¿no? Y son las evidencias que la Biblia nos da para reconocer el espíritu correcto, ¿no? Dijimos, la primera evidencia es que, la primera, fue que nos recordaría y nos enseñaría, nos recordaría todas las palabras de Cristo. Entonces, por consecuencia, podemos reconocer lo que no sería correcto. Si el Espíritu Santo haría morar y nos recordaría las palabras de Cristo,
Entonces, ¿qué sería lo contrario? No tengamos interés. No nos importa. Jesús dijo un poquito antes, dijo el que me ama, en el 14:23, y nosotros vimos el 14:26. Jesús describe claramente quién es el que lo ama y quién no. Y el que lo ama no es el que dice Cristo te amo, o canta canciones bonitas en la iglesia, o se pone una remera que diga Jesús te amo, o pone una canción que diga Jesús te amo, o no falte a ninguna reunión. Jesús nos dijo, Jesús deja en claro, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y justamente esto armoniza con todo lo que venimos hablando que el Espíritu Santo iba a producir si entraba en la vida de una persona. Poner las palabras de Cristo en primer lugar, poner en alto a Jesús, dar testimonio de Jesús, ¿no? Convencernos de pecado. ¿El pecado más grave cuál es? No creer en Cristo. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. El que no me ama, aunque se ponga, no falte una reunión, que escuche todas las canciones cristianas, no sé, se ponga una remera que diga Jesús, te superamo, el que no me ama no guarda mi palabra. No guarda mi palabra. Jesús es el que determina y nos muestra qué es lo correcto y lo que no es correcto. Lo que es correcto y lo que no es correcto. Y vamos a la quinta evidencia, si no me equivoco. La quinta, sí. Vamos a ir a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Perdón. Gálatas 5:22. La sexta evidencia, perdón. Donde el Espíritu Santo está orando. Como les decía, es importante saber esto, porque no solo nos sirve para reconocer la verdad de la mentira, ¿no? Lo falso de lo verdadero, ¿no? Sino para hacer un autoanálisis. Dice así, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y la Biblia nos sigue dando evidencias de lo que el Espíritu Santo iba a producir, ¿no? Dice que hay fruto, iba a producir un fruto. Y la Biblia empieza a enumerar amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, ¿no? Y eso es lo que el Espíritu Santo produce en el cristiano, ¿no? Y este yo siempre digo que este texto es como un termómetro que nos sirve para autoanalizarnos también, ¿no? La Biblia nos afirma que el Espíritu Santo iba a producir esto: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre. Ahora, yo quiero que usted se pregunte, debemos preguntarnos esto: ¿esto está en mi vida? ¿Realmente siento paz, siento gozo, siento amor? ¿O lo único que siento es rencor, falta de perdón, odio? ¿No? Entonces es muy probable que no estemos teniendo una relación con Cristo. El Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas, ¿no? Como le decía y le repito una vez más, no solo nos sirve para reconocer la mentira de la verdad, sino para hacer un autoanálisis, de ver cómo estamos, ¿no? Si realmente estamos teniendo comunión con Dios, ¿no? Si el Espíritu Santo está orando con nosotros. Realmente espero que sea de bendición, ¿no? Lo que estamos compartiendo, que realmente sean de bendición y que podamos hacernos ese autoanálisis cada uno de nosotros. Si realmente Jesús es todo. Yo quiero que vea que hay un factor común en todos los textos que hemos leído, ¿no? Que Jesús es el centro. Jesús
está en lo alto, glorificaría a Cristo. El Espíritu Santo nos recordaría las palabras de Jesús. El Espíritu Santo daría testimonio de Él. Ya no dudaríamos, diríamos, el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas decimos, sí, realmente resucitó, realmente hay vida eterna. Lo que dice Jesús en su palabra es verdad. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Disipa toda duda, ¿no? Hace un cambio, una obra, un cambio de prioridades. Antes amábamos otras cosas, pero cuando viene el Espíritu Santo, Él nos empieza a glorificar a Cristo, a ponerlo en lo alto, en lo alto. Hay frutos que el Espíritu Santo pondría en nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles, porque no son, esos frutos no los producimos nosotros, ¿no? No los producimos nosotros, esos frutos los produce Dios, ¿no? No dependen de las circunstancias, dependen de una comunión con Dios, de una comunión con Cristo. Saben que me gustaría contarle una experiencia espiritual, ¿no? Que tuvimos como familia. Nosotros no somos de contar mucho las experiencias espirituales, ¿no? Me gustaría aclarar, ¿no? Que las experiencias espirituales no están por encima de la verdad de la palabra de Dios. Si no, estaría contradiciendo toda la enseñanza que hoy tuvimos, ¿no? Las experiencias espirituales, si realmente son de Dios, nos llevan a justamente lo que hoy aprendimos, a exaltar a Cristo, a exaltar su palabra, a poner en primer lugar la palabra de Dios, a enriquecernos en el entendimiento de la verdad. Esas son experiencias espirituales genuinas, ¿no? Y van a poner, porque sabemos que la autoridad máxima de la iglesia, ¿quién es? Cristo y su palabra. La cabeza de la iglesia es Cristo y su palabra y su verdad, ¿no? Entonces cualquier experiencia espiritual que tengamos nos tiene que llevar a reconocer, a exaltar a Jesús aún más. Nos tiene que llevar a exaltar la palabra de Dios. Y saben que mi esposa estaba en una reunión, ¿no? Y... Perdón, me estoy adelantando. Había un matrimonio en la iglesia, ¿no? Un líder de colaboradores, de obreros lo llaman en algunos lugares, ¿no? Nosotros éramos muy nuevos, recién comenzábamos. Y esta gente era muy involucrada en la obra, muy involucrada. Yo siempre digo que ellos eran los primeros en llegar y los últimos en irse, muy sacrificados, ¿no? Un matrimonio, joven. Ellos ya tenían, creo que, 3 hijos en ese momento. Y saben que los chicos se dormían porque ellos se quedaban hasta tarde. Se quedaban limpiando, eran los últimos en irse. Y los chicos se dormían en los bancos. Una gente muy sacrificada. Pero de golpe hubo infidelidad, pasaron muchas cosas, se destruyó el matrimonio. Fue algo tremendo que afectó. ¿Cómo no nos va a afectar, ¿no? Somos hermanos en Cristo, amigos. Y ver esa destrucción desencadenó en preguntas para Dios, ¿no? Y la primera pregunta que se nos vino en ese tiempo, estábamos orando diciendo, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo puede ser que este matrimonio, si estaba tan involucrado, eran los primeros en llegar, predicaban, visitaban, ayudaban, los últimos en irse? Y de muchos púlpitos se enseña que si nosotros servimos a Dios, Él se encarga de nuestras cosas, ¿no? Cuanto más tiempo le invirtamos a las cosas de Dios, más vamos a ser bendecidos, por así decirlo. Y entonces cuando sucedió eso, ¿no? Nosotros empezamos a orar y a preguntarle a Dios por qué. Y un día, ahí viene la experiencia espiritual que le quería contar. Mi esposa estaba sentada ahí, ¿no? En la reunión, como siempre, y Dios le permite ver una visión. Y en esa visión, ella veía una planta de uvas, ¿no? Y en esa planta, que estaba delante, donde está el púlpito, ¿no? Veía una planta de uvas, hermosa, con racimos de uvas hermosos, con frutos hermosos. Dice que al mismo tiempo también veía en el piso otros frutos secos, que estaban en el piso, tirados y se estaban secando. Y en el momento ella no lo entendía, éramos nuevos, ¿no? Éramos nuevos y no entendíamos por qué el Señor nos mostraba eso. Fíjese lo que dice Juan, capítulo 15.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, dice Jesús. Y dice Jesús así: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice Jesús. Y el que en mí no permanece, será echado afuera como pámpano y se secará. Fíjense lo que Jesús nos estaba mostrando y nos llevaba a enriquecernos la palabra de Dios, ¿no? Jesús nos mostraba, ¿no?, que nosotros podemos congregarnos, podemos hacer muchas cosas, pero como dice la palabra, si no permanecemos en la vid, que era lo que veía mi esposa, ¿no?, una planta de uvas con racimos, pámpanos, ¿no?, con racimos de uva, hermosos, pero racimos que se estaban secando. Y Jesús es claro. Jesús nos dice: el que permanece en mí, una comunión conmigo, ese lleva mucho fruto. Y dice después más adelante, dice en el 6, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y esos racimos representan a los cristianos. Gente que tiene comunión con Dios, con Cristo, la cabeza de la iglesia, ¿no?, y no deja de dar fruto. Jesús lo dijo: el que permanece en mí y yo en él, se lleva mucho fruto. Por eso Dios nos mostraba que había gente que sí tiene comunión con Cristo y no va a dejar de dar fruto. Pero hay otros que pueden no faltar a una reunión, pueden escuchar música cristiana, pueden usar camisetas que diga Jesús te amo, pueden declarar que aman a Jesús, pero no tienen comunión con Cristo en su intimidad. No tienen una relación con Cristo viva en su hogar. Porque volvemos. El Espíritu Santo nos va a llevar a tener una relación con Cristo. El Espíritu Santo va a exaltar a Cristo. El Espíritu Santo nos recordaría las palabras de Cristo. El Espíritu Santo daría testimonio de Cristo. Nadie que hable por el Espíritu Dios llama anatema a Jesús, sino que el Espíritu Santo nos lleva a que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Entonces nos damos cuenta la importancia de tener una comunión con Cristo. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es semejante. Es semejante, pero no es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No creamos que por solamente congregarnos y pasar tiempo, ¿no?, en comunidad, va a reemplazar la relación con Cristo. No. No. El primer mandamiento es amar a Cristo sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, ¿no?, pero no reemplaza el primero, ¿no? Nadie puede ocupar el lugar de Cristo en nuestras vidas. Cristo tiene que ser todo para nosotros. Hay personas que hoy, con esta cuarentena que se está viviendo, ¿no?, con esta pandemia, están deseosos por volver a congregarse. Y eso manifiesta que no tiene una relación con Cristo. Porque solamente el alimento está en las 4 paredes de la congregación. Solamente hay alimento en esas 4 paredes. Dependen de otras personas para que le den el alimento espiritual. Cuando vemos que la Escritura, ya Cristo hizo todo. Cristo murió, resucitó para que el Espíritu Santo more con nosotros. Y podemos tener una relación genuina con Él y seguir dando fruto. No en 4 paredes, en todo tiempo. No vamos a la iglesia, somos iglesia. Somos iglesia en nuestro barrio. Que Dios le dé entendimiento más de esto, ¿no?, de lo que es ser iglesia. No somos iglesia. No vamos a la iglesia, somos iglesia.
Cristo hizo todo para que podamos disfrutar, para que sigamos dando fruto, para que podamos disfrutar de la comunión con Él, ¿no? Así que espero que les sea de bendición lo que hoy hemos compartido. La Biblia es clara, ¿no? Hacemos un breve resumen, ¿no? Dice la Biblia, nos enseña que debemos probar los espíritus. Ojo, no creamos a todo espíritu, no le digamos amén, gloria a Dios a todo, ¿no? Sino debemos probar si están hablando de parte de Dios, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Jesús nos advierte primeramente, cuidado, porque si miramos lo falso, la mentira viene disfrazada de oveja. La mentira viene disfrazada de oveja. Le compartí la experiencia de mi esposa, ¿no? Pero por dentro es el tema, ¿no? Hablamos de evidencias que el Espíritu Santo nos da, ¿no? Que la Escritura nos da si el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Nombramos 1 Corintios 12:3, ¿no? Si está hablando por el Espíritu de Dios, nos llaman a tema Jesús. No contradice lo que Jesús enseña, sino que todo lo contrario, el Espíritu nos lleva a que sea Jesús el Señor de nuestras vidas. Juan 14:26, el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará las palabras de ¿quién? Dijimos, de Cristo. Hay personas que solamente te dicen, mi pastor me dijo, el profeta me dijo, el apóstol me dijo. Nunca te dicen, Cristo enseña. La palabra dice, Cristo, 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 ¿no? Dijimos que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, daría testimonio de Cristo. Ya no hay más duda, disipa las mentiras, disipa la duda. Y el Espíritu Santo viene y nos da testimonio y dice, lo que dice Jesús es verdad, lo que dice la Escritura es verdad. Hay vida eterna, Cristo resucitó al tercer día. Ya es algo genuino, no es solamente conocimiento en nuestra mente. Leímos también que el Espíritu Santo cuando vendría convencería al mundo de pecado. ¿Y cuál es el pecado más grande? ¿Cuál es el principal pecado? Rechazar a Jesús. Y leímos por último que el Espíritu Santo glorificaría a Jesús. Lo pondría en alto. Lo pondría en alto a Él, a Cristo. Antes no era nada para nosotros, pero ahora lo es todo, ¿no? Perdón, y por último, hay frutos que iba a producir en nuestra vida el Espíritu Santo, ¿no? Hay frutos que el Espíritu Santo va a producir en nuestras vidas. Así que yo le doy gracias por este momento. Le doy gracias por este momento. La Biblia nos enseña que las ovejas, sus ovejas, las verdaderas, no las falsas, ¿no? No las que tienen apariencia de oveja, escuchan la voz del buen pastor y le siguen. Hay una voz, reaccionan a una sola voz. Jesús fue claro, mis ovejas oyen mi voz y me siguen a mí. No siguen al extraño. Y Jesús tiene una promesa para esas ovejas. Y yo les doy vida eterna, dijo Jesús. Y nadie las arrebata de mi mano. Así que yo le dejo esta palabra para que hagamos un autoanálisis y miremos cómo estamos. Y pongamos en primer lugar en este tiempo a quién tiene que estar en primer lugar. Cristo. Y todo va a florecer en el hogar. Vamos a pensar a dar fruto. No importa la pandemia. No. Los frutos, Jesús no nos dice, depende cómo vaya, si van a dar fruto. El que permanece en mí, dijo Jesús, va a dar fruto. No importa el entorno, no importa el escenario, que permanece en mí, dijo Jesús. Así que yo le doy gracias por este tiempo que hemos compartido. Espero que le sea de bendición. Me gustaría, si usted escucha esto, que usted ponga un comentario de algún tema que le interese, alguna pregunta que tal vez tenga. Vamos a hacer lo posible por responderle, ¿no? Así que bueno, hacemos una oración juntos, ¿le parece? Dios amado, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, que nos guía, Señor, nos muestra el camino correcto que debemos caminar, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a glorificar a Cristo. Enséñanos a glorificar a Cristo. Espíritu Santo, yo te pido que en cada hogar de mis hermanos que están mirando, Señor, tú ores y pongas en alto a quien tiene que estar en alto, Señor. Solo en ti
se garantizan frutos, Señor. Tú nos prometiste que el que permanece en ti, en Cristo, va a llevar fruto. Amor, paz, gozo. No hay miedo, no hay temor, no hay tristeza, no hay pánico. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y te damos gracias una vez más por todo. En el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.